¿Sabés qué es irónico? Desear tanto escapar de tu jefe tóxico que terminás en un cuerpo donde tenés 4 pretendientes que son igual de intensos. Una oficinista agotada solo quería un día libre. Al despertar, es Cristina, una noble con el pelo rosa acosada por un príncipe, un misterioso y hasta su hermano. Y cuando cree que no puede más, un cuarto hombre la rescata en brazos. Su deseo se cumplió, pero su nuevo problema es 1000 veces más complicado. Así arranca Desperté como un problemático notorio. Si la vida de Cristina dio un giro de 180 grados, vos dale un giro a ese pulgar y dale like, suscríbete y comenta. ¡Empezamos! La cosa se pone interesante en este elegante salón, donde varios curiosos observan algo con sorpresa y un poco de chismorreo. Nuestra protagonista, Cristina, está justo en el centro de la atención, y por la cara que tiene, te juro que no la está pasando para nada bien. Ella no entiende cómo terminó en esta situación. Primero, un galán con porte de príncipe le besa la mano y sin dudarlo le suelta un «sos hermosa como siempre». Pero antes de que ella pueda procesar ese cumplido, aparece otro tipo, de cabello plateado y una vibra más misteriosa, que le toma el pelo y le asegura que no solo es linda, sino también súper interesante. Y justo cuando el ambiente ya estaba cargado de tensión, su hermano menor entra en acción, la agarra con firmeza y declara que él es el único que la conoce de verdad. Cristina está en un aprieto total, rodeada de 3 hombres compitiendo por su atención, y la verdad es que su cara lo dice todo. Esto es increíblemente incómodo. Desesperada por escapar de ese momento tan bochornoso, Cristina intenta dar un paso atrás, buscando una salida, y como si lo hubiese invocado con el pensamiento, justo en ese instante aparece él, el imponente Cedric. Con una presencia que domina todo el salón, Cristina lo ve y sin dudarlo estira su mano pidiéndole ayuda. Y Cedric, sin perder ni un segundo, la levanta en sus brazos sacándola de un plumazo de esa situación tan densa. Cristina, totalmente sonrojada y con los ojos bien abiertos por la sorpresa, apenas puede reaccionar. Cedric, con una sonrisa de esas que te desarman, la mira y le confiesa: «Soy un hombre afortunado por tener a una mujer como vos en mi vida, Cristina», cerrando sus palabras con un suave beso en la frente. Nuestra protagonista queda en shock total y en su cabeza no puede evitar preguntarse ¿qué? ¿Qué va a pasar con la vida de esta chica ahora? Y así, con Cristina en los brazos de Cedric y los otros 3 galanes mirándolos con una mezcla de sorpresa y frustración, nos queda claro que su vida está a punto de volverse un verdadero torbellino. Veremos qué le depara el destino. Mientras la vida de Cristina parecía volverse un torbellino, nuestra historia nos transporta a otro lugar, muy lejos de los salones de la nobleza. Las luces de una vibrante ciudad moderna iluminan la noche, un escenario completamente diferente al que acabábamos de dejar. Aquí nos encontramos con una joven visiblemente agotada que apenas puede llegar a su departamento. Suspira pesadamente, con la frustración marcada en el rostro. Su jefe, un verdadero dolor de cabeza, la tiene al límite, haciéndola trabajar horas extras sin piedad. Como recién graduada, no le quedó otra opción que aceptar un ambiente laboral tóxico, y eso explica por qué la mitad de sus colegas ya tiraron la toalla. Pero incluso en este infierno cotidiano, ella encuentra su pequeño momento de felicidad. Con un siseo, abre una lata de bebida y al dar el primer trago, siente que esa es la razón de su existencia. Se ha acostumbrado a trabajar como una esclava, sí, pero también aprendió a disfrutar de estas pequeñas cosas que le alegran el día. Mientras mira las latas vacías que se acumulan en su mesa, se pregunta en qué momento de su vida todo se torció tanto. Sin embargo, no hay tiempo para lamentaciones, porque por primera vez en mucho tiempo, al día siguiente tiene su tan ansiado día libre. Así que con una sonrisa, decide que no hará absolutamente nada, más que relajarse y beber. Se recuesta en la cama, abrazando una almohada y con un profundo suspiro, expresa su deseo más sincero: un nuevo comienzo en un mundo completamente diferente. Y justo cuando pensás que es solo un sueño, el dulce sonido de unos pájaros la despierta. ¿Ya es de mañana?, murmura algo confundida. Pero al abrir los ojos, se da cuenta de que esta habitación no es la suya, y sus manos están mucho más delgadas. Es entonces cuando la vemos, Cristina, con su inconfundible cabello rosa, abriendo los ojos de par en par mientras el brillo de un nuevo mundo la envuelve.
Cristina, aún desorientada por el cambio, fue recibida por una sirvienta que, al verla despierta, se apresuró a buscar ayuda, dejándola sumida en la confusión de su nuevo entorno. Intentó levantarse de la cama, observando a su alrededor con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero el verdadero shock llegó cuando se encontró frente a un espejo. Su imagen, reflejada con claridad, era la de una joven hermosa, de cabello rosa rojizo y ojos violetas, con un vestido elegante que nunca antes había usado. Era ella, pero diferente, una versión que apenas reconocía, lo que la dejó en un estado de total asombro. De repente, una punzada aguda la sacudió, y destellos fragmentados de un pasado desconocido inundaron su mente, mezclándose con la realidad como un error digital. Entonces, la verdad se reveló. Esta era Cristina von Ruke, una figura muy distinta a la persona que ella recordaba ser. Esta Cristina era conocida por su egoísmo y su vida despreocupada, disfrutando de intimidar a sirvientes y nobles de menor estatus. No dudaba en manipular a su antojo, pidiendo que falsificaran sus calificaciones o traficando con bienes ilegales, convencida de que los productos extranjeros eran los mejores. Incluso llegaba al extremo de despreciar a su prometido, rechazando con frialdad los regalos que él le ofrecía con ilusión. En otras palabras, era una mujer malvada, detestada por todos a su alrededor. La revelación la golpeó con fuerza. Mientras observaba su reflejo, la Cristina que había despertado comprendió que todo lo que había visto eran los recuerdos de la dueña original de este cuerpo. Había poseído a Cristina von Ruke, eso estaba claro. Pero la frustración la invadió. ¿Por qué le había tocado justo ahora, después de que esta mujer ya había arruinado su vida con tanta maldad? Además, se preguntó dónde estaban los finales felices de las novelas de reencarnación que había leído. Esos personajes siempre tomaban cuerpos en mejores condiciones. Y, lo más importante, ella no recordaba haber muerto. ¿Qué había pasado con su propio cuerpo? Con la cabeza todavía dándole vueltas, Cristina vio cómo una sirvienta traía al médico, que de inmediato se acercó para preguntarle cómo se sentía. Ella, confundida y con dolor, solo pudo contestar que le dolía la cabeza. El médico le explicó que se había caído de las escaleras y por eso sentía el cuerpo adolorido. Lo más preocupante es que no recordaba nada de lo que había pasado antes ni después del incidente. El médico atribuyó esa pérdida de memoria al impacto de la caída. Pero no fue lo único que notó, pues también le pareció que la forma de hablar de Cristina había cambiado. Ella, en un intento de disimular, se excusó diciendo que estaba tratando de ser más recatada. Porque claro, si decía la verdad que no era la verdadera Cristina, la tomarían por loca. Y peor aún, con la mala fama que ya tenía la original, eso no ayudaría para nada. El médico, con una expresión de comprensión, le dijo que era normal que quisiera un cambio, especialmente después de... ¿Eso?, preguntó Cristina, totalmente intrigada. Pero en ese momento se dio cuenta de la sirvienta, que estaba ahí, temblando de miedo y mirándola con pánico. ¿Por qué la sirvienta estaba tan asustada? De repente, la ficha cayó. Era natural, pues la Cristina original había acosado a sus sirvientes sin piedad. Tratando de sonar calmada, Cristina preguntó cuánto tiempo llevaba dormida. La sirvienta, todavía temblorosa, respondió que habían sido 3 días y que aunque no tenía heridas externas, había estado inconsciente todo ese tiempo. 3 días enteros, eso explicaba el hambre que sentía. Pero no hubo tiempo para pensar en comida, porque de repente la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo, revelando a un grupo de caballeros con armaduras relucientes. El capitán se dirigió directamente a Cristina von Ruke, anunciando una estricta orden del mismísimo Su Majestad. Debía ir de inmediato al Palacio Imperial. ¿Una orden estricta? Cristina no entendía nada, pero el caballero continuó, explicándole que lo que había hecho hace 3 días fue solo un intento y que ya no se saldría con la suya. El rostro de Cristina se llenó de desesperación. Hace 3 días, justo cuando se había caído por las escaleras, ¿qué habías hecho, Cristina? ¿Qué miseria le dejaste? Ella solo pudo pensar, soy inocente. Después de la conmoción, Cristina fue llevada al Palacio Imperial, donde el emperador la esperaba. Con un tono autoritario, el monarca le preguntó si sabía por qué la habían convocado, pero Cristina, visiblemente asustada y sin memoria de lo sucedido, solo pudo murmurar que no, mientras el emperador la miraba con severidad.
Una sirvienta que la acompañaba confirmó que Cristina había sufrido una caída 3 días antes y no recordaba nada. Y como te imaginas, ella se aferró a esa explicación, intentando convencerlos de que su amnesia era una buena razón para no saber nada. Pero antes de que pudiera seguir, un hombre se adelantó. Cristina lo reconoció al instante. Era Philip, su ex prometido y el príncipe del reino. Con una mirada dura, Philip desestimó su amnesia como algo irrelevante para el caso, y luego, con voz firme, la acusó directamente. Cristina, completamente choqueada, preguntó de qué la culpaban. Philip no se anduvo con rodeos. Explicó que hace 3 días, alrededor de las 2 de la tarde, Cristina había intentado empujar a Lady Priscilla Errol por las escaleras, con la ironía de que fue ella misma quien terminó cayendo. Aclaró que no había sido procesada antes porque Priscilla no sufrió daños físicos y por su estatus de hija de un marqués, pero sentenció que su tiempo se había acabado y ahora sería acusada de un delito menor, un cargo que, por más pequeño que te parezca, ya era un problema. Cristina, aún procesando la información, preguntó si Priscilla era la chica que, siendo plebeya, había sido adoptada por el varón, lo cual activó recuerdos que no eran suyos. Vio cómo la Cristina original molestaba a Priscilla, pero enseguida la nueva Cristina se dijo a sí misma que ella jamás intentaría algo tan burdo como deshacerse de alguien con sus propias manos, pensando que eso era algo de tontos. Vos sabés, la Cristina original no era alguien que se arriesgaría de esa manera, ¿o sí? Intentó interponerse, argumentando que debía haber un malentendido, pero Philip la cortó en seco. Le informó que Lady Priscilla había testificado personalmente. El rostro de Cristina se endureció. De repente sintió que algo no cuadraba y antes de que la condenaran, intentó aclarar que Priscilla no se había caído por las escaleras. Pero sus palabras fueron ignoradas. Philip y el emperador la fulminaron con la mirada. Rodeada de caballeros y con el peso de todas esas miradas en contra, Cristina entendió que estaba en una situación sin salida. «Estoy rodeada de enemigos», pensó, y resignada preguntó cuál sería su sentencia. Philip, sin cambiar su expresión, le respondió que, aunque Lady Priscilla estaba ilesa, ellos la consideraban una persona peligrosa, y vos ya tenés una idea de lo que eso significa en estas cortes. La corte decidió que, para evitar más problemas, vos ibas a tener un guardia que te vigilara todo el tiempo. Vos no podías creerlo. ¿Un guardia? Un fuerte clac metálico resonó justo a tu lado, y de pronto apareció un imponente caballero enfundado en armadura. Era Cedric, quien, quitándose el casco, te dedicó una sonrisa llena de confianza, mientras te saludaba con su mirada intensa. Pero el verdadero golpe llegó con sus siguientes palabras. «A partir de hoy vas a vivir conmigo». Vos estabas en shock, preguntándote si eso significaba que él te vigilara las 24 horas. Intentaste protestar, asegurar que no saldrías de tu casa, pero Cedric te interrumpió, como si supiera exactamente lo que pasaba por tu cabeza. Él sabía que la Cristina original simplemente sobornaría a los sirvientes para salirse con la suya, y eso, la verdad, era algo que la verdadera Cristina sí que haría. Lo que te dejó helada fue la escalofriante aclaración de Cedric. Él tenía la autoridad para ejecutarte en cualquier momento, basándose en su propio juicio. Vos te pusiste pálida, imaginándote lo peor, hasta que él te dijo que esa autoridad era para descubrir si de verdad habías perdido la memoria. Una verdad que te hizo tragar en seco, sintiendo un escalofrío. Mientras el carruaje avanzaba con un constante rattle rattle, vos reflexionabas. Tu destino, tu vida o muerte, dependían completamente de Cedric. Y es que, después de romper su compromiso con Philip, la Cristina original había puesto sus ojos en él. Cedric, el futuro duque. Y sí, era súper atractivo. El problema era que la Cristina anterior lo había acosado de forma histérica para llamar su atención, algo que, obviamente, a Cedric le había molestado muchísimo. Tu reputación con él no solo estaba en 0, sino en números rojos, lo que te hacía temer que él te ejecutaría sin pensarlo 2 veces si causabas un solo problema más. Al final, el carruaje se detuvo con un leve creak. Vos te bajaste, abrumada por la idea de una vida tan complicada en este nuevo mundo. Te preguntaste qué habías hecho para merecer un destino así. Cedric, con una sonrisa amable, te extendió la mano para ayudarte a bajar,
Y aunque vos pensabas que era una molestia a la que él tenía que vigilar, no pudiste evitar sentirte un poco ruborizada y agradecida por su cortesía. Cuando pusiste un pie fuera del carruaje, te topaste con la imponente mansión de Cedric. Era una edificación gigantesca, tan deslumbrante que te dejó boquiabierta, y al verla, te diste cuenta de que era al menos el doble de grande que tu propia casa, lo cual tenía sentido, ya que él era el hijo de un duque. Un mayordomo y varias sirvientas los recibieron, y Cedric, sin decir mucho, le indicó al mayordomo que se encargara de vos. El mayordomo te guió por los pasillos, y vos solo podías preguntarte si te estaban llevando a una prisión. Pero no, te condujo a una habitación que parecía salida de un sueño, a la que llamaban la habitación del lirio, un lujo que te hizo pensar que una más sencilla estaría bien. Sin embargo, el mayordomo aclaró que el tamaño era por orden de Lord Cedric, te mostró una campana para que pidieras lo que necesitaras y te dejó en claro que no debías salir de allí por tu cuenta. Una vez sola, no te sentías como una invitada, sino más bien como una prisionera a la que ya todos los sirvientes debían conocer. Te quitaste el sombrero y te acercaste al armario, esperando encontrar quizás un par de atuendos básicos para tu celda. Pero al abrirlo, te quedaste en shock al ver una colección interminable de vestidos espectaculares. En ese momento una sirvienta apareció de la nada, haciéndote saltar del susto, y te preguntó si pasaba algo, a lo que vos intentaste explicar que solo te sorprendían los vestidos. Pero ella, confundida, lo malinterpretó, se disculpó y se ofreció a traerte aún más ropa, dejándote completamente exasperada mientras la veías alejarse. No bien te recuperaste de tu frustración, una nueva sirvienta se presentó ante vos. Su nombre era Hannah. Te explicó que era tu doncella personal y que estaba a tu servicio, pero su expresión seria te hizo pensar que quizá no era tan amigable. Ella misma se apuró a aclarar que tenía músculos faciales débiles y que no te lo tomaras personal, lo que solo te dejó preguntándote si esa era la razón por la que te la asignaron. Aún así, con una sensación de no saber cómo ibas a sobrevivir en ese lugar, la seguí porque ya tu comida estaba lista y el mismísimo señor Cedric te esperaba. Cuando entraste al comedor, te encontraste con una mesa puesta con un festín, algo que nunca habías podido disfrutar en tu vida anterior. No podías creer lo rico que estaba todo, y sin darte cuenta, te dejaste llevar y empezaste a comer con un entusiasmo que no era muy propio de una dama noble. De repente, sentiste la mirada de Cedric clavada en vos, haciéndote temblar y preguntarte si tus modales en la mesa iban a ser el motivo de tu ejecución. Pero su voz te sacó de tus pensamientos. Te dijo que se notaba que disfrutabas la comida, a lo que vos, algo aliviada, afirmaste que estaba deliciosa. Después de un silencio que te pareció eterno, le agradeciste por la habitación y la ropa, y él, con la seriedad que lo caracterizaba, te recordó que, si bien eras una criminal, no dejaba de ser su huésped. Al terminar de hablar, se levantó de la mesa, te deseó que disfrutaras tu comida y se fue. Con un suspiro de alivio, una vez que Cedric se retiró, te diste cuenta de que estabas en un callejón sin salida. Necesitabas un plan, porque para no morir tenías que empezar a actuar como una verdadera dama noble. Pero te preguntabas qué hacían exactamente las mujeres nobles, ya que la Cristina original solo vivía de fiesta en fiesta y no hacía nada productivo. Solo pensar en el aburrimiento te daba escalofríos. Justo cuando una sirvienta se acercó para recoger los platos, una idea brilló en tu mente, y pensaste que quizá habías encontrado un plan que podría funcionar. Y el plan no tardó en tomar forma. Al día siguiente, para sorpresa de Cedric y su mayordomo, te encontraron en el jardín, no como la señorita noble que se supone que eras, sino vestida de sirvienta, escoba en mano, en plena faena. Cuando Cedric te preguntó qué hacías, tu respuesta fue directa. Estabas limpiando, claro. Pero él no se refería a eso, sino al porqué de tu repentino cambio de rol. Vos, con una sonrisa en la cara, le dijiste que simplemente te habías aburrido, pero eso no le cerró. ¿Qué tiene que ver el aburrimiento con que estés limpiando?, te preguntó él con algo de fastidio. Le explicaste que eras una persona que necesita estar ocupada, una adicta al trabajo que se siente inquieta si no tiene nada que hacer. Aunque claro, para Cedric eso no tenía ningún sentido. Y te lo hizo recordar. La anterior Cristina disfrutaba ver a los sirvientes trabajar sin descanso mientras vos solo los acosabas. Fue un golpe bajo. Te sentiste en aprietos, sabiendo que tu coartada se estaba desmoronando. Así que cambiaste de estrategia.
tosiste un poco y le dijiste que, aunque sí estabas aburrida, también querías enmendar tus errores pasados. Cedric se sorprendió de que de repente tuvieras un sentido de culpa. Con la escoba en la mano, confesaste que por fin habías entrado en razón. ¿Sabías que nada podía borrar tus malas acciones? Pero querías intentar hacer algo por alguien. Y con una expresión de vulnerabilidad, le preguntaste si eso era algo malo. Cedric te observó y por un instante, un tic apareció en su ojo, revelando una ligera sorpresa. Tus ojos brillaron de esperanza. Con una simple frase, te dijo que hicieras lo que quisieras y se dio la vuelta. Le agradeciste de inmediato. En su interior, Cedric pensó que, si querías trabajar, adelante, pero estaba seguro de que te cansarías de eso en un abrir y cerrar de ojos. El mayordomo, siempre atento, estuvo de acuerdo con Cedric, diciéndole que pondría a Hannah a cuidarte, pero vos no estabas contenta. Esperabas que él cambiara de opinión al verte esforzarte, pero que pensara que te ibas a cansar tan rápido era inaceptable. Ya vas a ver, te dijiste, llena de determinación, y con la furia de 1000 soles te lanzaste a limpiar, gritando que pronto te iba a alabar por todo tu arduo trabajo. 2 sirvientas te vieron con asombro, preguntándose qué te había pasado, pero vos no aflojabas. Incluso, cuando otra sirvienta te preguntó dónde poner algo, le indicaste con confianza que lo llevara al anexo. Parecía que habías encontrado tu vocación, o al menos un nuevo plan para demostrar que estabas equivocada. Pasó un mes desde que Cristina llegó a la mansión, y en ese tiempo no solo se acostumbró a su nuevo rol, sino que también se volvió una experta en los deberes de sirvienta. Su eficiencia era tan grande que hasta Hannah, su doncella personal, le tiraba flores por sus habilidades inigualables de limpieza, pidiéndole permiso para echarse una siesta. Cristina, orgullosa de su progreso, ya se sentía como una parte más del personal, incluso dando órdenes con la confianza de una supervisora. Pero más allá de aspirar a ser la mejor sirvienta, Cristina había estado observando. Durante su estadía, descubrió 2 cosas cruciales. Primero, la mansión tenía una escasez extraña de personal, no por falta de recursos, sino porque a Cedric no le gustaba convivir con demasiada gente bajo el mismo techo. Y segundo, que el abuelo de Cedric, el duque actual, estaba muy viejo y apenas salía de su habitación, alimentando los rumores de que Cedric asumiría el ducado muy pronto. Con la cabeza llena de información y una nueva confianza, Cristina decidió probar algo más: magia. Extendiendo su mano con determinación, intentó lanzar una bola de fuego, luego un hechizo de silencio. Pero nada, absolutamente nada. Con una frustración palpable, se dio cuenta de la verdad: no podía usar magia. En un mundo donde los sirvientes limpiaban con hechizos y la vida diaria estaba llena de conjuros, el cuerpo de Cristina no tenía ni una pizca de maná. ¡Qué injusto! ¡Qué desgarrador! Justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación cómica, algo brillante en un árbol llamó su atención: un objeto desconocido. Y aunque no pudiera usar magia, Cristina era persistente. Con una sonrisa de «esto es pan comido», se lanzó a la acción, trepando el árbol con una agilidad sorprendente. Saltar, gatear, un pequeño brinco y lo tenía. Era un dibujo, un retrato a lápiz increíblemente detallado, de Cedric, con su pendiente característico brillando casi como si hubiera sido bendecido. Después de confirmarlo, Cristina se dio cuenta de que el nombre Sebastián estaba escrito debajo del retrato. Era el mayordomo. Le sorprendió por completo el talento oculto de un hombre que parecía tan formal. Pero justo cuando procesaba esa revelación, unos pasos interrumpieron el silencio, y frente a ella apareció el mismísimo Cedric. El pánico la invadió. No podía permitir que él viera el dibujo. Cedric, con la mano en la empuñadura de su espada, la observó con una pregunta silenciosa: ¿por qué tenés un retrato mío? Cristina pensó en esconderse, pero en su apuro, su pie resbaló de la rama. Perdió el equilibrio y de golpe empezó a caer. Por un momento, solo hubo hojas revoloteando a su alrededor, hasta que la caída se detuvo de golpe. Cristina había aterrizado justo encima de Cedric, quien la había atrapado, pero el impacto los dejó en una posición muy íntima. Avergonzada, apenas pudo balbucear una disculpa, pero su mente se desvió por un segundo. ¡Wow! ¡Qué cara tan bonita tiene! Pero antes de que pudiera procesar la situación, Cedric la agarró firmemente del brazo, atrayéndola aún más hacia él.
Sus rostros quedaron a centímetros, en una cercanía que la dejó sin aliento y con el corazón a 1000. Cristina estaba completamente en shock, solo pudo articular un rotundo ¿qué? Antes de que Cedric, notando su confusión, aclarara su acción al instante. Es solo mi reflejo condicionado como caballero. Podrías sufrir heridas graves si un enemigo te inmoviliza en el campo de batalla. Cristina se debatía entre entender o no lo que había pasado, con el corazón dándole un vuelco. Él le preguntó si algo andaba mal, pero ella, completamente avergonzada, apenas pudo balbucear un «Nada, gracias por tu tiempo», antes de hacer una reverencia apresurada y salir corriendo de ahí. Se alejaba a pasos rápidos, sintiendo que su corazón iba a explotar. Mientras, Cedric la vio irse, con una expresión pensativa en la cara. Un poco después, el mayordomo Sebastian se acercó a Cedric, que seguía en el jardín. Con una sonrisa discreta, le preguntó qué le pasaba. Cedric, haciéndose el desentendido, le respondió «¿A qué te referís?». Pero Sebastian solo señaló un detalle que lo delataba. Tenía las mejillas un poco rojas. Cedric se encogió de hombros, restándole importancia, y dijo que era nada, prometiendo que lo dibujaría en papel después mientras se acomodaba la ropa. Cambiándose a un atuendo más formal, Cedric le encargó a Sebastian que cuidara la casa en su ausencia. Cuando el mayordomo le preguntó a dónde iba, Cedric le dijo que tenía que ir al Palacio Imperial, porque era el momento de presentar su informe regular sobre Cristina. Al llegar al imponente Palacio Imperial, Cedric se encontró con Philip. La conversación no tardó en girar en torno a Cristina. Philip fue directo al grano, preguntándole si ya había logrado averiguar dónde había escondido algo la Cristina original. Con un leve suspiro, Cedric le dijo que no todavía, lo que dejó a Philip con una expresión de impaciencia, ya que había pasado un mes desde que Cristina vivía con él. Philip, recordando una carta anterior de Cedric, mencionó que éste había escrito sobre cómo Cristina estaba actuando como sirvienta y enmendando sus pecados. Luego lo desafió directamente. ¿De verdad crees que ella tuvo un cambio de corazón? Cedric, con una mirada inquebrantable, fue contundente. No debes fiarte de sus palabras. Sin perder ni un segundo, Philip interrumpe a Cedric con urgencia. No tenemos tiempo que perder, le dice. Su misión es clara. Encontrar el grimorio lo antes posible, porque ya no pueden ocultar que desapareció. Hablamos del grimorio, un artefacto ancestral, una reliquia tan poderosa que la leyenda dice que si alguien lo abre, el mundo entero podría llegar a su fin. Nadie sabe si esa profecía es real, ni quién sería el elegido para tal cosa. Lo cierto es que todo es una incógnita, y lo peor es que el libro desapareció bajo la más estricta seguridad. La única pista que tienen es un testigo que asegura haber visto a Cristina salir de la habitación, lo que la convierte en la principal sospechosa de la lista. Cedric, con cautela, remarca que un solo testigo no es prueba suficiente para arrestarla, necesitan algo más sólido. Pero Philip le pide que no sea demasiado obvio con Cristina, porque su familia es súper sobreprotectora y no quiere empeorar la relación. Cedric le recuerda a Philip que esa relación ya se arruinó cuando rompió su compromiso con ella, y justo por eso le está pidiendo ayuda. Philip, tomando un sorbo de té con elegancia, le desliza a Cedric que Cristina, de hecho, estaba muy interesada en Lord Cedric, así que seguramente conocerla será una tarea más que sencilla. Cedric se queda en blanco, procesando esa idea. Philip, notando su silencio, le pregunta qué le sucede. Y es que en la mente de Cedric solo hay una pregunta. ¿Qué tengo que hacer exactamente para conocerla? La pura incomprensión de la situación es tal que termina escupiendo todo el té. Una escena medio cringe, la verdad. Philip, con una tosecita incómoda, asiente. Cedric parece entender diciendo, tenés que empezar por ahí, ¿eh? Y Philip, ya más directo, empieza con lo básico. ¿Qué tal si le das regalos? O la acompañas a las comidas, por ejemplo. Pero Cedric, sigue con esa misma cara de total incomprensión. Philip, con una mezcla de exasperación y resignación, le insiste a Cedric que intente sonreírle a Cristina, que sea más amable. Le pide que haga su mejor esfuerzo, porque el pobre Cedric no parece entender lo más básico de una interacción normal. Mientras Cedric viaja de regreso en su carruaje, el traqueteo de las ruedas lo acompaña, pero son las palabras de Philip las que resuenan en su cabeza. Philip sigue dudando si Cristina realmente cambió, advirtiéndole a Cedric que no confíe ciegamente en ella, porque al final de cuentas, de quien están hablando es de la mismísima Cristina.
De vuelta en la mansión, Cedric observa a Cristina, que ahora se mueve por la casa con una dedicación que nunca antes le había visto. La ve incluso bromeando con Hannah, pidiéndole que no afloje en el trabajo, como si en serio disfrutara de sus nuevas tareas. Cedric se da cuenta de que esta nueva Cristina, tan laboriosa y desinteresada, es completamente diferente a la persona egoísta que conocía. Y mientras la mira trabajar sin descanso, como un pequeño animal recolectando comida, no puede evitar sentirse atraído. Esta revelación golpea a Cedric con una ola de confusión. ¿Qué le está pasando?, se cuestiona. Si el hecho de observarla tanto lo está llevando a desarrollar algún tipo de apego. La idea lo agobia y lo deja completamente desconcertado. Pero la vida de Cristina sigue siendo una serie de incidentes. Cedric la encuentra de nuevo subida a un árbol, en una posición precaria. La ve moverse y de repente ella pierde el equilibrio. Sin pensarlo dos veces, Cedric gira y se lanza a toda velocidad para alcanzarla. Y así, la gravedad hizo lo suyo, dejando a Cristina directamente sobre Cedric, con el impacto mandando hojas a volar por el aire. Ella, avergonzada al máximo, no sabía dónde meterse, pero al levantar la vista, vio los ojos de él brillando en un tono verde dorado, fijos en ella. Cedric, por su parte, se quedó mirando el cielo con una expresión pensativa, como si el golpe le hubiera activado un chip. Momentos después, sentado solo, el futuro duque reflexionó con el puño apretado. Ella no es la misma persona que solía ser. De repente, la escena cambia drásticamente. Cristina estaba en su habitación y no podía creer lo que veía. Un montón de paquetes brillantes, joyas, zapatos y ropa llenaban cada rincón. Con una mezcla de asombro y desconcierto, gritó preguntándole a Hannah, que justo entraba con más regalos, qué era todo ese despliegue. Y con su habitual seriedad, Hannah le reveló la verdad. Eran regalos del Lord Cedric para ella. La noticia dejó a Cristina boquiabierta, procesando la idea de que Cedric le hubiera enviado semejante cantidad de obsequios. Con el paso de los segundos, la sorpresa se convirtió en una mezcla de miedo y algo de cringe para Cristina. No entendía por qué le daría regalos si no era su cumpleaños, y la situación le parecía francamente escalofriante. Hannah, quien seguía acomodando paquetes, sugirió que quizás Cedric se había enamorado, aunque ella misma dudaba de esa teoría. Para Cristina, eso confirmaba que nadie entendía el porqué de tanto. Mientras Hannah se distraía con un bonito vestido, la mente de Cristina comenzó a ir a 1000 por hora. ¿Era posible que fueran regalos de despedida? ¿La iban a ejecutar si se había esforzado tanto? Y de repente, un rayo le cruzó la cabeza, conectando los puntos. ¿Podría ser por lo del otro día? Se refería, claro, a la caída en la que terminó encima de Cedric. Pero justo cuando Cristina estaba a punto de explotar de paranoia, un golpeteo en la puerta la interrumpió. Hannah, con su calma habitual, le indicó a la persona que pasara. La puerta se abrió y, para sorpresa de ambas, ahí estaba él, Cedric, impecablemente vestido como si nada hubiera pasado. Cristina y Hannah se quedaron heladas. Y con la tranquilidad de quien no ha roto un plato, Cedric preguntó, ¿qué tal los regalos? La pregunta cayó como una bomba, dejando a Cristina completamente congelada y sin saber qué responder. Cristina se quedó en blanco, con el corazón latiéndole a 1000. Apenas pudo articular que le encantaban los regalos, aunque por dentro estaba en pánico. Cedric, con su típica seriedad, le dijo que si no le gustaban, los podía tirar, sin darse cuenta de que su verdadero problema era no saber qué hacer con tantos. Ella intentó explicarle que no era cuestión de gustarle o no, sino de que eran demasiados, pero él simplemente respondió con un lacónico «ya veo», como si eso zanjara el tema. Sin más preámbulos, Cedric soltó otra bomba. A partir de ahora, iban a comer juntos, todas las comidas. Cristina, sorprendida, solo pudo exclamar un «¿qué?», mientras el tiempo avanzaba y las cenas se sucedían en un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos en la inmensa y solitaria sala. Ella no pudo evitar recordar las incómodas cenas de la Cristina original y decidió romper el hielo. «¿Necesitas algo, Lemmy?», le preguntó. Cedric, sin rodeos, contestó que no particularmente, pero si tenía que elegir algo, era simplemente pasar tiempo con ella. Cristina se quedó pasmada. ¿Sería posible que él se sintiera atraído? No, imposible, pensó. Ella era Cristina, la villana egoísta.
Además, su expresión seguía siendo tan indiferente que no había forma. Sin embargo, Cedric soltó una pequeña risa y admitió que era agradable comer tan libremente con alguien. Fue entonces cuando Cristina lo entendió. Al ver la vastedad de la sala y la forma en que él se comportaba, se dio cuenta de que Cedric debía haber comido solo en ese enorme comedor todo este tiempo. Más tarde, mientras Hannah le cepillaba el pelo, Cristina le preguntó por qué Cedric de repente quería comer con ella si ya la espiaba todo el día. Hannah, con su usual seriedad, sugirió que quizás él solo quería seguirla de cerca, incluso en sus comidas. ¡Ah, Cristina! Se le abrieron los ojos. ¿Vos creés?, exclamó, aún tratando de descifrar las verdaderas intenciones de su enigmático guardia. Hannah insistía que Cedric solo quería conocerla, pero al ver todos los regalos que le había enviado, Cristina se dio cuenta de que quizás ella había sido un poco grosera al evitarlo tanto. Entonces, aceptando que esa era su nueva casa, decidió que lo mejor sería intentar hacerse amiga de él. Con esa nueva mentalidad, durante la cena, Cristina, con una sonrisa inocente, le preguntó sobre sus padres. Cedric, con su mirada imponente, respondió con total frialdad: «Están muertos». Un silencio incómodo llenó la mesa mientras él se ponía de pie y se excusaba, dejándola sola. La realidad la golpeó. No solo no se había acercado, sino que había empeorado todo. Estaba segura de que había cruzado una línea. Con la cara apoyada en la mesa, Cristina se dio cuenta de que tenía que disculparse de inmediato. Corriendo, abrió la puerta y se encontró con el mayordomo. Después de explicarle lo sucedido, Cristina, todavía un poco torpe, se lanzó a preguntar si él sabía algo sobre los padres de Cedric. El mayordomo, con una calma profesional, le dijo que podía explicarle, pero la miró con una ceja levantada. ¿Estás segura de que quieres saber sobre sus asuntos personales? Cristina se sonrojó al instante, dándose cuenta de su imprudencia. Cristina, todavía abrumada por la imprudencia de su pregunta, reafirmó su promesa de no evitar más a Cedric y de intentar acercarse a él. Es que, a pesar de su respuesta fría, ella había notado un dejo de tristeza en su mirada, lo que despertó aún más su curiosidad. El mayordomo, observando su determinación, sonrió sutilmente y le dijo: «Si es así, permítame contarte sobre ellos». Y así comenzó a relatarle la dolorosa historia de Cedric. Sus padres se habían casado únicamente por razones políticas, lo que significaba que tras su nacimiento no tardaron en buscar amor y compañía en otras personas, dejando al joven Cedric de lado. El duque, su abuelo, no pudo ignorar cómo trataban a su nieto y terminó adoptándolo, pero lo crió de una manera increíblemente estricta, siempre como su heredero, no como un nieto. Poco después, una trágica casualidad golpeó la familia. Los padres de Cedric perdieron la vida en un accidente de carruaje, lo que lo dejó huérfano. En resumen, Cedric creció sin saber qué era amar o ser amado. El mayordomo, con un suspiro, me parece que su corazón está lleno de tristeza. Esas últimas palabras resonaron en Cristina, quien, por primera vez, sintió una conexión profunda con Cedric. Ella podía comprender ese sentimiento. Recordó su propia infancia en su vida anterior, cuando se sentía aislada y no experimentaba el calor de un hogar o el amor de una familia. Después de la conversación, mientras el mayordomo subía las escaleras con un murmullo de «esperemos que esto lleve a un resultado positivo», Cristina se quedó reflexionando, con una mano en la barbilla. El día siguiente llegó y con él una nueva oportunidad. Cristina se dirigió al estudio de Cedric y, con un par de golpes en la puerta, anunció: «Soy yo, Cristina». Desde adentro escuchó la voz de Cedric: «Entra». La puerta se abrió con un leve chirrido, marcando el inicio de lo que podría ser un nuevo capítulo entre ellos. La puerta se abrió con un leve chirrido y Cristina entró decidida, con algo que quería darle a Cedric. Al día siguiente, Cristina fue a buscar a Cedric para disculparse por haberlo incomodado con sus preguntas sobre sus padres la noche anterior. Con una reverencia y un «lo siento por lo de ayer», le extendió una pequeña bolsa rosa. Cedric, sorprendido por el gesto, admitió que haberse levantado de la mesa de esa manera también había sido inmaduro de su parte. Cristina insistió en que ella era quien se debía disculparse por entrometerse en sus asuntos personales, pero Cedric la interrumpió, visiblemente afectado por su preocupación. Cedric, conmovido por su sincera preocupación, le pidió que ya no bajara la cabeza.
En ese instante, Cristina le ofreció un pequeño paquete envuelto en tela rosa, el cual él tomó con intriga. Ella, un poco nerviosa, le explicó que, aunque no era perfecto, los sabores definitivamente estaban ahí, y le aseguró que lo había preparado especialmente para él. Cedric, genuinamente sorprendido por el gesto, casi susurró: ¿Solo para mí? Cristina, desviando la mirada, no pudo evitar sentirse identificada. Ese momento le recordó vívidamente lo que ella misma había anhelado de sus padres cuando era una niña. Su mente la transportó a un pasado donde sus padres la dejaban sola, diciéndole que ya era grande para quedarse en casa mientras ellos celebraban el gran día de su hermano. Rememoró la vez que intentó entregarle un dibujo a su madre, solo para ser ignorada y mandada a no molestar, pues tenía que cocinar para la celebración de su hermano. Incluso al que intentó hablarle, simplemente la apartó con un «andate». Familia feliz, compartiendo un pastel, contrastaba duramente con la de ella, sentada sola en la mesa, con un diminuto pedazo de postre que no podía alegrar su corazón. De vuelta en el presente, Cristina reflexionó, pensando que un simple dulce no cambiaría el dolor de un pasado así, pero aún así, tenía la esperanza de que tal vez, esta vez, las cosas serían diferentes. Cedric sacó una galleta del envoltorio, la probó con un crujido satisfactorio y siguió comiendo varias, disfrutando cada bocado. Dijo: «Está rico». Ojos de Cristina se abrieron de pura alegría. Una enorme sonrisa iluminó su rostro mientras le decía feliz: «Me alegra que te guste». Cedric, observándola con una expresión suave y cálida, pareció entender el profundo significado detrás de ese pequeño pero sincero regalo. La expresión de felicidad de Cristina era evidente, mientras que Cedric, con un leve rubor en las mejillas, miraba las galletas que le habías dado, pareciendo realmente conmovido por el gesto. Era como si ese pequeño regalo hubiera abierto una puerta entre los dos, y sentías que por fin la distancia empezaba a acortarse. Pero justo cuando un calor dulce te envolvía el pecho, una punzada repentina te hizo tambalear. El corazón te latía con fuerza, un dolor inexplicable que te dejaba sin aliento, como si algo dentro de vos se estuviera desgarrando. La agonía creció tan rápido que no pudiste reaccionar, solo sentiste cómo el suelo se acercaba y tu cuerpo se desplomó inconsciente. Cuando abriste los ojos, estabas en tu cama, pero la escena a tu alrededor era un caos. Varios sirvientes se movían con prisa y al lado de tu lecho un médico con cara de pocos amigos te examinaba. Al final no pudo hacer más que encogerse de hombros y admitir, frustrado: «No hay nada que pueda hacer». Cedric, que estaba allí, estalló de furia al escuchar eso. Su aura se volvió intimidante y le gritó al mayordomo: «Entonces sos un inútil. Sebastián, conseguime otro médico, pero ya». El doctor, intentando defenderse, balbuceó: «Por favor, escúcheme. Lo que quise decir es que no es mi área de especialización». Pero Cedric no lo escuchó. Su mente ya estaba en otra parte, pensando en lo que te estaba pasando. Ella está atravesando. Fue entonces que apareció un nuevo personaje, un hombre de cabello plateado y gafas, vestido con una túnica púrpura, que con una sonrisa calmada declaró: «Una estampida de maná». Cedric, sorprendido, preguntó qué significaba eso, a lo que el recién llegado, con un tono algo burlón, contestó: «Claro que vos no lo sabrías». Es algo extremadamente raro. Después, con una risa sarcástica y un descaro impresionante, lo regañó por su falta de modales. ¿Desde cuándo sos parte de la realeza para darme órdenes? Ya sé que soy un mago real y un genio, pero jamás pensé que intentarías mandarme así. Cedric lo fulminó con la mirada, pero el mago solo se rió aún más, diciendo: «Con razón no tenés amigos», antes de volver al tema principal. Una estampida de maná, explicó el mago, es cuando una enorme cantidad de maná se descontrola dentro del cuerpo. Todavía no sabemos qué la provoca, pero lo que sí sabemos es que es extremadamente dolorosa. Se siente como si tu cuerpo se estuviera desgarrando y vas a tener dificultades para respirar. En algunos casos, el dolor puede ser tan abrumador que lleva a la muerte. Cedric, con el ceño fruncido y los puños apretados, no podía ocultar su angustia. El mago real, con una calma que rayaba en la indiferencia, le recordaba que Cristina no poseía maná, pero que sus síntomas eran, sin duda alguna, los de una estampida. «Y hay una gran posibilidad de que muera», agregó, casi con ligereza. Cedric, con la mirada fija en el mago, apenas pudo preguntar: «¿Cómo la salvamos?».
El mago real explicó que la única forma de detener la estampida era si él vertía su propio maná en el sistema de Cristina. Si el maná circulaba correctamente, ella despertaría. Con una sonrisa, el mago real alardeó de su habilidad, asegurando que no era un mago mediocre para llevar a cabo una técnica tan peligrosa. Cedric, molesto por su cháchara, lo instó a darse prisa. Pero el mago, con una sonrisa pícara, lo interrumpió. «Nunca me pediste que la curara, ¿o sí?» Luego, su expresión se volvió seria. «¿Estás seguro de que querés salvarla? Ella es una criminal. A nadie le importaría si muere». Cedric sintió la punzada de la necesidad de saber dónde había escondido el grimorio, pero más allá de eso, una imagen de la Cristina sonriente se cruzó en su mente, revelando un sentimiento más profundo. Sin dudar un segundo, apretó el puño y con determinación le ordenó: «¡Cúrala!». El mago real, con una sonrisa enigmática, asintió: «Como desees». Inmediatamente, el mago real se preparó para el ritual. Una luz dorada envolvió a Cristina mientras el mago transfería su maná, y ella gimió de dolor. Mientras el proceso avanzaba, el mago real observaba a Cedric con una sonrisa pensativa. «Creía que a él no le importaba a nadie», reflexionó. «¿Se habrá encariñado con ella?». Su mirada se posó en Cristina, quien, todavía sufriendo, emitió un leve «¿eh?», como si algo en su interior se agitara. El mago se acercó, su rostro un estudio de concentración y una chispa de curiosidad en sus ojos. Con una sonrisa apenas perceptible pensó: esto es interesante». Pero mientras el mago iniciaba el proceso de transferencia de maná, la mente de Cristina viajó a un lugar completamente diferente. Despertó en un espacio etéreo, rodeada de estrellas, con plataformas y puertas, flotando en un vacío cósmico que parecía infinito. Vos te preguntabas dónde estabas y pensabas que solo te habías desmayado. Pero la cruda verdad te golpeó de repente. ¿Habías muerto? Una oleada de pánico te invadió. No era justo cuando empezabas a adaptarte a ese mundo loco, cuando intentabas encajar. Sentías que todo estaba perdido, mientras una lágrima se deslizaba por tu mejilla, marcando tu desesperación. En medio de tu desesperación, una figura majestuosa apareció, cubierta con un velo blanco, irradiando una presencia mística. «¿Quién sos vos?», le preguntaste, confundida. La extraña levantó su velo, revelando una belleza serena, con ojos que parecían un cielo nocturno y una sonrisa enigmática. «Bienvenida de vuelta, Cristina», te dijo con calma. Pero antes de que pudieras asimilarlo, ella se corrigió. «Quise decir, santa». Tu corazón dio un vuelco. «¿Santa?». La misteriosa mujer volvió a sonreír y te dijo que a partir de ahora te llamaría la Santa. Vos no entendías nada, con tu mente aún aturdida por la experiencia, pero ella se rió con ligereza, afirmando que lo sabía todo sobre vos. La revelación te dejó helada. ¿Se conocían de antes? Ella solo te miró con una sonrisa enigmática, confirmando que tus dudas eran válidas. De repente, una luz brillante emanó de sus manos y un orbe de energía pura flotó hacia vos. «Te estoy devolviendo algo muy importante para vos», te explicó la Santa. La esfera luminosa descansó en tus manos, pero vos la mirabas sin reconocerla. Nunca habías visto algo así, y la confusión te embargaba. Una punzada de alarma te recorrió. ¿Qué era todo esto? Mientras la Santa empezaba a desvanecerse, su voz te dio una última advertencia. De ahora en adelante, no te rindas. Desesperada por respuestas, le gritaste que esperara, preguntándole qué quería decir con «de ahora en adelante». Pero ella ya se estaba yendo, llevándose consigo todas tus incógnitas al abismo de estrellas. Cuando volviste a abrir los ojos, la primera pregunta que te surgió fue si aún seguías viva, y con una sonrisa, el mago real te aseguró que sí. Te encontraste en un estado de agitación y confusión, sin entender qué pasaba, pero él, con su característica calma, te dijo que no te preocuparas, que solo te habías desmayado. El mago se presentó como Cyril, un mago real, y con un tono algo burlón te dijo: «Vos debes ser Cristina, la alborotadora». Te sentiste desconcertada, preguntándote qué hacía un mago en tu habitación y qué habías hecho para merecer ese apodo. Cyril te explicó que habías pasado por una estampida de maná, una enfermedad rara que afecta a las personas con un exceso de esta energía. Esto te dejó perpleja, porque hasta donde sabías, tu cuerpo no poseía maná. Pensamientos inmediatamente se dirigieron a ese extraño sueño con la Santa.
El mago te aclaró que, si bien su maná estaba conteniendo el tuyo para que no se descontrolara, corrías el riesgo de morir si la situación continuaba así. La noticia te golpeó como un rayo, pero Cyril, con una risa nerviosa, te aseguró que para eso estaba él. Cedric entró como un rayo, llamándote por tu nombre con una evidente preocupación. Junto a él, Hannah y el mayordomo se apresuraron a tu lado. Cedric dejó escapar un suspiro de alivio al verte despierta y bien, mientras vos, con una sonrisa, le preguntaste si se había preocupado por vos. Él, junto con Cyril, te aclaró que llevabas 3 días dormida, mucho más de lo normal, y que todos estaban sumamente preocupados. La sorpresa te invadió al enterarte de cuánto tiempo habías pasado inconsciente. La sorpresa te invadió al enterarte de cuánto tiempo habías pasado inconsciente. Sentiste una extraña sensación de déjà vu, como si hubieras pasado por algo similar antes. No podías evitar pensar que todo esto estaba conectado con esa experiencia etérea que viviste, aquel sueño raro donde conociste a la santa. Al abrir los ojos por completo, Cristina se encontró con el mayordomo y Hannah a su lado, aliviados de verla despierta. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que la calma se rompiera. Justo en ese momento, el mayordomo, fijándose en el estado de la habitación, le preguntó a Cyril, que ya estaba ahí, si ese tornado raro que desordenó todo había sido obra suya. Con una sonrisa de oreja a oreja y un toque de orgullo, Cyril confirmó que sí, que había sido su pequeño tornado y que era bastante genial. Obviamente el mayordomo no estaba de acuerdo, lamentándose por los muebles rotos y pidiéndole que pagara, pero Cyril lo ignoró por completo para acercarse a Cristina. Apenas intentó levantarse, Cyril la detuvo con un suave toque en la frente, lo que la asustó un poco y la hizo preguntarse si algo andaba mal con ella. Pero no, Cyril aclaró que todo estaba bien. De hecho, había algo increíble. Cristina ahora podía usar lo que él llamó magia blanca. La noticia la dejó en shock, sin entender nada de lo que pasaba, pero no era la única. Cedric, Hannah y el mayordomo también estaban completamente perdidos con eso de la magia blanca. Cyril se rió un poco al darse cuenta de que, claro, ellos no sabrían qué era. Cristina, sintiéndose totalmente fuera de lugar y como si se estuvieran burlando de ella, se dio cuenta de que no podía seguirles el ritmo, así que con un pequeño puchero y las lágrimas a punto de salir, pidió entrecortadamente que le explicara todo, como si fuera una nena que no sabía nada. Cyril, captando la indirecta, se disculpó y prometió explicarlo mejor. Entonces, el mago comenzó a desenredar el misterio de la magia. Explicó que el 80% de la gente nace con un poquito de maná, suficiente para magia simple, pero al final la mayoría recurre a herramientas para la vida diaria. Incluso puso de ejemplo a Cedric, que apenas podía encender un fósforo con su maná, y hasta se atrevió a bromear con quemarlo un poquito. Cristina, al ver la cara de Cedric, no pudo evitar pensar que a ese mago no le quedaba mucho tiempo de vida si seguía así. Cyril continuó explicando que el 10% de la población no tenía nada de maná, como Cristina antes, y el último 10% nacía con cantidades excesivas, como él mismo. Aclaró que tener mucho maná no significaba que de entrada podías hacer magia poderosa. Dominarla llevaba su tiempo y mucha práctica, como su pequeño tornado. Cristina, escuchando todo esto, se sintió un poco decepcionada, pensando que la magia no era tan impresionante como imaginaba y que las herramientas seguían siendo más útiles. Cyril, como si le leyera la mente, se rió, diciendo que sabía exactamente lo que estaba pensando. Luego, Cyril explicó que los que nacían con maná eran bendecidos por uno de los 4 grandes elementos: fuego, agua, viento o tierra. Pero Cristina lo interrumpió, confundida, porque él había dicho que su magia era de luna. Cyril confirmó que sí, que ella era bendecida por el poder de la luna, un elemento que estaba fuera de los 4 principales, algo tan raro que él mismo solo había leído en libros. Para demostrarlo, le pidió a Cristina que le diera la mano. Ella, dudosa, extendió la suya, y él colocó una pequeña planta en su palma. Le dijo que imaginara algo saliendo de sus manos, y mientras Cristina se concentraba con los ojos cerrados, una hermosa flor blanca comenzó a brotar.
Todos se quedaron boquiabiertos. Cyril confirmó que, tal como sospechaba, Cristina podía usar magia para curar y dar apoyo a los demás. Ella se quedó mirando la flor, encantada, y con una sonrisa de oreja a oreja, se preguntó si eso significaba que era una especie de healer especial de un juego. Sí, era una gran noticia, y hasta un pequeño Cedric Chibi y un mayordomo Chibi aparecieron para disculparse por haberla llamado malvada. Cyril le explicaba a Cristina que era crucial que aprendiera a controlar su maná a partir de ahora, porque nunca sabes cuándo puede descontrolarse y hacerte desmayar de nuevo. Cristina, medio dudosa, le preguntó si creía que ella podía hacerlo, ya que nunca había usado magia. Cyril, con una sonrisa confiada, le aseguró que estaría bien, que él sería su entrenador personal. Un entrenador que además se autoproclamaba el maestro de magia de Cristina. Pero Cedric no se iba a quedar callado. Le dijo a Cyril que él también podía enseñarle. Cyril, con su usual tono burlón, le respondió que Cedric solo era bueno con las espadas y que no creía que podía manejar algo tan delicado como la magia, o acaso pensaba enseñarle cómo luchar en un combate. Cedric argumentó que igual debía cuidarla, pero Cyril lo cortó en seco, preguntándole si le parecía bien que Cristina volviera a sentir ese terrible dolor. La pregunta dejó a Cedric en silencio, pensando, y es que además de todo, Cyril confesaba que había algo de Cristina que le picaba la curiosidad. Sin más preámbulos, decidió que era hora de empezar. «Todos fuera», ordenó, empujando a Cedric, a la doncella Hannah y al mayordomo fuera de la habitación. Ignoró sus protestas sobre que Cristina debía recuperarse o comer algo primero. Cerró la puerta de un golpe, asegurando que ahora sí podían comenzar. Cristina, aunque un poco sorprendida por el repentino cambio, se veía emocionada y asintió con entusiasmo. Cyril dio un paso hacia ella, su mirada se volvió seria de repente, y con un tono más grave le preguntó, «¿Quién sos vos?». Cristina, sorprendida por la pregunta directa y por la cercanía de Cyril, se quedó sin palabras. La tensión se palpaba en el aire, y la duda sobre la verdadera identidad de Cristina, una vez más, quedaba flotando en el ambiente. Cristina no podía creerlo. La pregunta de Cyril, directa y sin rodeos, la dejó completamente expuesta, sin palabras. En su mente, el pánico se desataba. Si él descubriera que venía de otro mundo, su destino sería terrible. La encerrarían, la estudiarían, estaría condenada. Cyril, con su mirada penetrante y una sonrisa enigmática, se inclinó aún más hacia ella, y lo confirmó. «La calidad de tu alma cambió por completo desde la última vez que te vi, Cristina», soltó con calma. Cristina apenas pudo balbucear, preguntándose a qué se refería con «la calidad de su alma». Cyril, como si estuviera dando una clase, le explicó que la calidad del maná dependía directamente de la del alma. La Cristina original, por ejemplo, tenía un alma que nunca brotaría, incapaz de generar maná. Pero la Cristina actual era diferente. Tenía maná, mucho maná. Y eso, para el astuto mago, solo podía significar una cosa. Ella no era la misma persona. «Podés engañar a todo el mundo, pero a mí no», le advirtió Cyril, acercándose una vez más con una mirada intensa que casi le taladraba el alma. La presión era inmensa. «Apúrate y confesá», le exigió, dejando a Cristina al borde del colapso, con el corazón latiéndole a mil. Con la voz temblorosa, Cristina apenas pudo murmurar, en realidad». Cyril se detuvo, pensativo, y se frotó la barbilla mientras asimilaba la increíble verdad. Y en un giro totalmente inesperado, su cara se iluminó con una expresión de pura, incontenible fascinación. «¡Fascinante!», exclamó, con los ojos brillando como estrellas. Aunque ya sospechaba que era alguien diferente, la idea de que viniera de otro mundo era algo que nunca había imaginado. Cristina, viendo su entusiasmo, le suplicó que guardara el secreto. Cyril, con su peculiar sentido del humor, aceptó al instante, declarando que odiaba los dramas y conflictos. Cristina suspiró, aliviada, pensando que había logrado salir del apuro. Pero el alivio duró poco, porque Cyril rápidamente le puso una condición. A cambio de su silencio, quería examinar su maná hasta el núcleo. Cristina saltó de la cama, horrorizada. ¿Iba a confinarla después de todo? Cyril se rió, asegurándole que solo medio bromeaba. Pero lo que sí era cierto era que ella tenía que aprender a controlar su maná y él sería su maestro.
con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, le recordó que tendrían mucho tiempo para esa investigación profunda. Cristina solo pudo pensar, ¿medio bromeando? Sí, claro. Cyril, quien ahora sería su maestro, al oír que el mundo de Cristina no conocía la magia, profundizó en su sorpresa y le preguntó sobre la cantidad de maná que poseía allí. Era un mundo sin magia, le contestó Cristina. Cyril, con un brillo en los ojos que evidenciaba su intelecto, murmuró sobre la curiosa paradoja de un espíritu sin magia pero con maná. Con un entusiasmo que Cristina notó, le pidió más detalles sobre su mundo, y ella, al ver cuánto él amaba la magia, aceptó. Un ok resonó con fuerza, pero antes de cualquier historia, Cyril dejó claro que había una prioridad: entrenarla. Prioridad, entrenarla. Porque si morís por una estampida de maná, no voy a poder escuchar tus historias, le dijo sin más, advirtiéndole que sería estricto. Cristina, con un escalofrío, sintió que un tipo raro se había fijado en ella, y así un mes pasó volando. Con un suficiente por hoy, Cyril daba por terminada cada sesión de entrenamiento, y Cristina caía rendida al suelo. Sí que es estricto, pensaba ella, mientras hacía flexiones y sentadillas. Su entrenamiento no era solo teoría, incluía ejercicios de resistencia, porque, según Cyril, necesitas aguante para usar magia. Cristina, agotada, no podía creer que su maestro fuera el tipo atlético. Pero el esfuerzo valía la pena, porque Cyril la felicitaba por su gran mejora. Cristina ya empezaba a dominar la manipulación de su maná, y lo mejor de todo, Cyril le aseguró que con esa habilidad los ataques de estampida de maná ya no serían un problema. ¿Qué? ¿En serio?, exclamó Cristina, llena de alegría, creyendo que sus días de sufrimiento habían terminado. Pero Cyril, con una sonrisa pícara, rápidamente agregó: ahora, a entrenarte para que trabajes como maga real. La ilusión de Cristina se desvaneció al instante. El entrenamiento recién empezaba. Cyril, al ver su cara de desgano, no pudo evitar reírse. Momento, Cedric apareció, interrumpiendo la sesión. «Cristina», la llamó. Cyril, con un suspiro dramático, le dijo a Cedric que se fuera si ya había terminado de espiarlos. Cristina suspiró aliviada, mientras Cyril, haciendo una finta, se lamentaba. «Uy, qué pena». Pero antes de irse, le prometió que volvería para asegurarse de que no se relajara y olvidara cómo controlar su maná. Cristina solo pudo pensar en lo agotador que era el mundo de la magia. Cedric, que había observado todo, pensaba que Cyril solo buscaba excusas para hacer lo que quería, como romper cosas, comer tortas enteras y hasta dormir en su cama. Cristina confirmó: Cyril realmente se había tomado sus libertades. Pero con una última mirada, Cyril le aseguró, con un tono más serio de lo habitual: «Pero hablo en serio sobre vos, Cristina». Cyril y Cristina, como si la tensión del momento anterior se hubiera disipado, volvían a su dinámica habitual. Ella le bromeaba, diciendo que nunca se cansarían el uno del otro si estuvieran juntos, y él le devolvía la jugada, asegurando que solo estaba interesada en su maná. Risas no notaron la figura imponente de Cedric, que los observaba con una expresión que claramente decía: «No estoy nada contento con esto». Pero a Cyril se le ocurrió algo. «Ah, claro», se dijo a sí mismo, como si hubiera encontrado la solución a un problema. Y en ese instante decidió que Cristina debía curar el brazo de Cedric, una forma excelente de ver cuánto poder mágico podía usar. Cristina miró a Cedric, quien se preguntaba cómo Cyril sabía de su herida. El mago real se encargó de recordarle que lo había visto todo, el momento exacto en que se lastimó, distraído, mientras observaba el entrenamiento con espada de un subordinado. Cyril, con su típica actitud burlona, incluso le pinchó el brazo a Cedric, preguntándole si algo lo había desconcentrado. Cedric, con una mirada evasiva, dejó claro que su atención estaba en otra parte, y Cristina, al darse cuenta, se preguntó si la estaba mirando a ella. Él simplemente respondió que no era nada, tratando de ocultar la obvia verdad. Sin más rodeos, Cyril tomó el brazo de Cedric para mostrarle la herida a Cristina. «La magia de sanación es muy rara», le explicó. «Tenés suerte de poder verla». Cristina, con delicadeza, le preguntó si podía quitarle el vendaje, a lo que Cedric asintió. Al ver la herida, una marca profunda y roja, Cristina no pudo evitar pensar lo dolorosa que se veía. Pero Cedric, como si nada, le dijo que siempre se hacía sus cortes. Sin embargo, Cristina sabía que no podía ser cierto. Nadie se haría esos cortes sin sentir un dolor inmenso.
Con esa convicción, Cristina cerró los ojos y, concentrada, decidió que quería curarlo. Una intensa luz dorada empezó a emanar de ella, envolviendo a Cedric y reparando su herida al instante. Cyril lo observaba con asombro mientras la magia hacía su trabajo, dejando un rastro brillante en el aire. Cuando la luz se disipó, Cedric estaba completamente curado. Cristina, sorprendida, notó que él ahora se veía brillante, con un ligero resplandor. Cyril, aún procesando lo que había visto, se giró hacia Cedric y, sin pensarlo 2 veces, le soltó: «¡Sácate la ropa!». Cristina, en shock y totalmente avergüenzada, se cubrió la cara mientras Cyril la tomaba del brazo. «Cristina», le dijo Cedric, y ella, aún abrumada por la situación, solo pudo responder con un pequeño «sí». Cristina, aún recuperándose de la sorpresa, escuchó a Cyril decir que se había excedido. La maga no entendía a qué se refería hasta que Cyril le reveló que, con su magia de sanación, no solo le había curado el brazo a Cedric, sino también todas sus viejas cicatrices. La expresión de Cyril era de asombro puro, y aunque intentaba darle palmadas en la cabeza para consolarla, no pudo evitar bromear diciendo que Cristina era un monstruo por semejante poder. Ella, avergonzada, solo pudo reír nerviosamente. Mientras tanto, en otro lugar de la mansión, Philip estaba redactando un informe. Describía cómo Cristina parecía lamentar sus acciones pasadas y que se había transformado en una persona completamente diferente. Aseguró que informaría si algo más sucedía, pero al cerrar la carta, su sonrisa se torció en una mueca de desprecio. Para él, Cristina era incapaz de sentir arrepentimiento. No creía en su cambio. Decidido a ver por sí mismo qué estaba tramando, Philip lanzó un ultimátum mental: «Prepárate, Cristina». Ajena a la creciente vigilancia de Philip, Cristina disfrutaba de una tarde tranquila en el jardín junto a Cyril y Cedric. El mago real, con su habitual excentricidad, devoraba los dulces de la mesa con una alegría contagiosa, explicando que los estaba convirtiendo en maná. Cristina, con los ojos bien abiertos, no pudo evitar reírse mientras Cedric lo contradecía de inmediato, pidiéndole que no le hiciera caso a sus mentiras. Entre risas y bocados, Cristina admitía que ese pastel era el mejor. Ella sonreía, notando lo animada que se había vuelto la mansión desde la llegada de Cyril, sin darse cuenta de la mirada atenta de Cedric. Él la observaba con una intensidad silenciosa, sus ojos dorados fijos en ella mientras seguían compartiendo la comida. Mientras la comida seguía en la mesa, Cedric notó que Cristina hacía muecas con las zanahorias que tenía en el plato. Parece que no le gustaban para nada, pero él, con un tono tranquilo, le dijo que no fuera una quisquillosa y se las comiera. Cristina, haciendo una mueca de disgusto, aceptó a regañadientes y se llevó un trozo a la boca. La masticó con dificultad, visiblemente sufriendo, y al tragarla su cara lo decía todo. ¡Qué asco! Cedric, que la observaba con atención, se inclinó un poco hacia ella y con delicadeza le limpió un pedacito de comuda que tenía en la mejilla, diciendo: «¿Tenés algo acá?». Cristina se quedó completamente en shock por el gesto inesperado. Fue entonces que Cyril, que no se había perdido nada, bromeó con una sonrisa, provocando a Cristina, quien rápidamente salió a la defensa de Cedric. «Él solo estaba siendo amable», exclamó ella, sonrojándose hasta las orejas. Pero Cyril, con su típica calma burlona, preguntó si eso era amabilidad, porque él nunca había visto a ese hombre tan terco hacer algo así por nadie. Cedric, por su parte, intentó restar importancia al asunto, diciendo que solo eran buenos modales, aunque su mirada decía otra cosa. Cristina, ya un poco harta, les pidió que pararan de discutir, preguntándoles por qué siempre tenían que pelear. Cedric, sin pelos en la lengua, le respondió a Cyril que era porque no le gustaba cómo actuaba siempre a su antojo. Cyril, riéndose, le dijo que dejara de mentir, y con una sonrisa pícara le lanzó la verdad de golpe: «Solo no te gusta que sea tan cercano a Cristina». Esto dejó a Cristina y a Cedric completamente sorprendidos. Cyril, con una seguridad total, no dudó en ir más allá y, mirando a Cedric con una sonrisa desafiante, le lanzó la bomba: «Pero tengo que decirte esto. Voy a meterme en tu camino con todo lo que tengo, porque a mí también me gusta ella».
La declaración de Cyril dejó a Cyril sin palabras, sonrojada y confundida. Cedric, con una mirada intensa, se levantó abruptamente de la mesa, anunciando que tenía cosas importantes que atender y que se retiraba. Mientras Cedric se alejaba, Cyril no pudo evitar soltar una última provocación, con una sonrisa burlona. No hay nada más feo que un hombre celoso. Cedric siguió su camino, con la expresión visiblemente afectada, sin mirar atrás, dejando a Cristina y Cyril a solas en el jardín. Cristina, sorprendida, no tardó en reprocharle a Cyril por haber puesto todo tan incómodo. Internamente, sentía un pánico profundo, pensando en cómo Cedric la había detestado en el pasado por las acciones de la Cristina original. Temía que volviera a odiarla, incluso llegando a imaginarse un escenario dramático, donde Cedric, con espada en mano, le exigía una disculpa. Pero Cyril, imperturbable, solo afirmó la verdad de lo que había dicho y la invitó a continuar con su examen de magia, ya que estaban a solas. Mientras tanto, Cedric se dio un baño, tratando de calmar la confusión que sentía. Aunque internamente se negaba a sí mismo cualquier atisbo de celos por Cristina, su mente lo traicionaba con la imagen de ella sonriendo. Con un evidente rubor en las mejillas, se dio una bofetada, intentando poner en orden sus pensamientos. Se repitió que ella era una criminal y que su única intención al acercarse era que confesara dónde escondió el grimorio, que todo se trataba de su misión. Después de esta lucha interna, decidió que lo más prudente era ir a dar su informe. Pero, lejos de todas esas intrigas y sentimientos complejos, Cristina se encontraba bajo el sol en el jardín. Disfrutaba enormemente arrancando malezas, una tarea sencilla en la que podía ver el resultado inmediato de su esfuerzo. Reflexionaba sobre lo distinto que era todo aquí, muy diferente a su vida anterior, donde como workaholic se ahogaba en papeles sin fin. Muy diferente a su vida anterior, donde como workaholic se ahogaba en papeles sin fin. Con una dulce sonrisa y una lágrima de felicidad, pensaba en lo hermoso que era este nuevo mundo comparado con el que había dejado atrás. Cristina se sentía plena, valorando este trabajo manual que le daba una sensación de propósito y la promesa de reconocimiento, algo que echaba de menos en su vida anterior. Sin embargo, mientras arrancaba una maleza, un pensamiento la detuvo en seco. Recordó la reciente confrontación con Cyril, quien, con su habitual descaro, le había dicho que Cedric estaba celoso. La sola idea la hizo sonrojar y la llevó a negarlo con vehemencia. «¿Celoso Cedric? Imposible. Cyril debía estar equivocado», pensó, aunque una punzada de duda la acompañaba. Frustrada por no tener a nadie con quien desahogarse sobre estos pensamientos confusos, Cristina deseaba encontrar a Hannah, pero la sirvienta no estaba por ningún lado. Fue entonces cuando una ráfaga de viento la envolvió, y ante sus ojos apareció una criatura que nunca hubiera imaginado, un pequeño gato con alas que maulló y revoloteó a su alrededor. No estaba sola. Detrás del curioso felino, un hombre se acercó, y sus palabras resonaron con familiaridad. Ha pasado un tiempo. Cristina lo reconoció al instante. Era Rufus von Lucke, su hermanastro. La historia era compleja. Sus padres lo habían adoptado para fortalecer lazos con la realeza. Pero Rufus siempre había despreciado a la Cristina original, un odio que aún parecía latente. La actual Cristina, consciente de la mala reputación de su predecesora, lo miró con cautela. Y no se equivocó. Rufus, con una mirada gélida, le dijo que había venido a verla porque había escuchado que había cambiado, pero rápidamente la acusó de tener un plan malvado, sentenciando que nunca cambiaría. Cristina se desesperó. Quería gritarle que ella era literalmente otra persona, que había reencarnado en ese cuerpo, pero la desconfianza en los ojos de Rufus era tan profunda que cualquier explicación parecía inútil. Mientras el hermanastro seguía con su acusación, un vago recuerdo de su vida pasada, de un chico con sudadera, pasó por la mente de Cristina. Una imagen fugaz de un mundo totalmente diferente al que ahora la juzgaba. Ahí estaba Cristina, sintiendo el peso de las palabras de su hermanastro Rufus que la aborrecía con cada fibra de su ser. Era un vínculo de sangre que, lejos de unirlos, los separaba aún más, y ella solo apinaba a balbucear una respuesta. De la nada, un ruido de pasos veloces irrumpió en el jardín, y Hannah, la doncella, apareció empuñando una lanza mientras gritaba que había un intruso. Cristina no entendía nada. ¿Su sirvienta con un arma?
Hannah, imperturbable, explicó que la magia de Cyril había detectado a alguien, dejando a Cristina preguntándose cuándo había instalado esas protecciones. Rufus, por su parte, también desenvainó su espada, pero antes de que pudiera reaccionar, Hannah se lanzó contra él con una agilidad sorprendente. Cristina, aterrada, le gritó a Hannah que se detuviera. La doncella, con una sonrisa confiada, le aseguró que no había de qué preocuparse, que ella había ganado un concurso nacional de lanzas. Algo que, por supuesto, no tranquilizó en absoluto a Cristina, quien tuvo que intervenir rápidamente para evitar una tragedia. Hannah, con su franqueza característica, no podía creer que ese tipo fue el hermano de Cristina, y agregó que no se le parecía en nada ni era tan agradable como ella. Rufus, visiblemente ofendido, solo pudo resoplar. Pero justo en ese momento, la alarma mágica volvió a sonar. Y esta vez, el intruso no era otro que Cyril, el mago real, quien hizo una entrada espectacular, como si fuera una estrella de rock, y saludó a Rufus con una sonrisa burlona. Rufus, sin embargo, se dio cuenta de algo. No había sentido la presencia de Cyril antes, lo que significaba que el mago estaba ocultando su mana. No tardaron en enzarzarse en una discusión acalorada. Rufus lo llamó mago inútil sin su hada, y Cyril le revolvió el golpe, diciendo que no podía escuchar a alguien que no era nada sin su pequeña compañera de hada. La tensión entre ellos era tan palpable que parecían lanzar rayos el uno al otro, dejando a Cristina completamente confundida sobre si se conocían o no, mientras Hannah, como si estuviera viendo una película, apareció con palomitas de maíz para disfrutar el espectáculo. En medio de todo este drama, un adorable gatito alado, la pequeña compañera de hada de Rufus, apareció maullando. Cristina, conmovida por la ternura, se agachó para acariciarlo, pensando que era la cosa más linda que había visto. Pero de repente, la criatura creció y se transformó en una bestia feroz, rugiendo y atacando a Cristina. Rufus la detuvo al instante y el hada regresó a su forma original, dejando a Cristina en el suelo petrificada por el susto. Hannah se apresuró a consolarla, mientras Cyril explicó que las hadas eran criaturas orgullosas y podían ser agresivas con cualquiera que no fuera su amo. Cristina, que todavía no salía de su asombro, preguntó si eran hadas, a lo que Cyril sonrió, dándose cuenta de que ella nunca había visto una antes. Cyril, con su sonrisa tranquila, le recordó a Cristina que antes no tenías nada de maná, ni el potencial para ser una maga. Después, con la mano extendida, procedió a explicarle que de vez en cuando las personas sin maná pueden ver espíritus nacidos de la naturaleza, y que los genios obtienen su poder al sellar un contrato con una de esas hadas, como hizo Rufus con la suya, Mimi, lo que les permite a todos verlas. Cristina, asombrada, se dio cuenta de que vivía en un mundo lleno de fantasía y le dio las gracias a Cyril, quien la miró satisfecho. Pero la tregua duró poco, porque Cyril, fiel a su estilo, no pudo resistir la tentación de picar a Rufus, diciéndole que los genios eran muy inferiores a los magos. Rufus, por supuesto, respondió con un gruñido, recordándole que las hadas existían desde mucho antes que la hechicería. Cyril se mofó y, como si fuera un profesor, se lanzó a una clase de historia, argumentando que la vía mágica se usaba mucho antes de que existiera la palabra magia. Cristina se dio cuenta de que esto no era solo una discusión entre ellos, sino un viejo conflicto general entre magos y genios, que siempre debatían quién era mejor. La discusión no iba a ningún lado, así que Cyril, con una sonrisa, decidió que era hora de terminarla, preparando un hechizo en su mano. Rufus, con su hada Mimi lista para la acción, lo desafió. Cristina, al ver la energía mágica, se dio cuenta de que la mansión iba a volar en pedazos si se ponían a pelear ahí. Hannah, con un gemido de susto, gritó para que pararan. Cristina, desesperada, se lanzó entre los dos agitando los brazos y rogándoles que se detuvieran. Cyril, con cara de fastidio, se quejó de que era una lástima, mientras Cristina le reprochaba: «¡Silencio! ¿Y si la mansión sale volando?». Cristina miró a Rufus, quien con una expresión fría y los ojos llenos de rencor, le dijo que su acto no lo engañaba y que iba a exponer sus verdaderos colores tarde o temprano, jurando que no iba a perdonarle lo que le había hecho en el pasado. Con un estallido de energía, Rufus y su hada se elevaron y salieron volando, dejando a Cristina un poco confundida y pensativa.
Al verla así, Cyril se acercó y le preguntó si lo que Rufus le había dicho me estaba molestando. Cristina admitió que sí, que le molestaban un poco las palabras de Rufus, sintiendo que la Cristina original le había hecho mucho daño y que ella misma quería disculparse por eso. Cyril, al verla así de pensativa, le aseguró que tal vez sabía la oportunidad perfecta para que ellos dos se acercaran. Pero la oportunidad perfecta de Cyril no era exactamente lo que Cristina esperaba. De repente, la joven se sintió invadida por una sensación de fatalidad, como si el destino la hubiera traído a un lugar inevitable. Y no se equivocaba. Al levantar la vista, se encontró en un grandioso coliseo, lleno hasta el tope de gente que gritaba y aplaudía con euforia. Cristina no entendía nada. Con la multitud dividida entre los que vitoreaban a los magos y los que apoyaban a los genios, el caos era total. Resulta que Cyril la había llevado al torneo anual de duelos entre magos y genios, un evento donde ambos bandos se enfrentaban para probar sus habilidades. La joven, visiblemente abrumada por el bullicio y la intensidad del lugar, le preguntó a Cyril qué estaba pasando, sintiéndose un poco asustada. Cyril, con su sonrisa habitual, le dijo que no tenía por qué preocuparse, explicándole que era un evento tradicional para que magos y genios midieran sus fuerzas. Pero no tardó en aclarar, con un tono travieso que puso nerviosa a Cristina, que si bien era un evento para mejorar habilidades, también era una pelea legítima que podría terminar en un baño de sangre. Y justo cuando Cristina lo escuchó, él afirmó con una sonrisa aún más picarona: «Precisamente». Fue entonces cuando Cyril reveló su verdadera intención, la oportunidad que había ideado para Cristina y Rufus. En su mente, visualizó un escenario donde él mismo le daría una paliza a Rufus y luego Cristina entraría en acción para sanar sus heridas. Así, de esa forma tan peculiar, esperaba que se hicieran más cercanos. Cristina, completamente estupefacta y con los ojos bien abiertos, no podía creer lo que oía. «¿No me digas que hablas en serio?», le preguntó, visiblemente horrorizada ante la descabellada idea. Pero Cyril ni siquiera tuvo tiempo de responderle, porque su atención se desvió hacia otro lado. Se sorprendió al ver a Cedric sentado en uno de los palcos más importantes del Coliseo. «¿No tendrías que estar trabajando?», le preguntó con un tono de broma. Cedric, siempre imponente, le respondió que vigilar a Cristina también era parte de su deber. A Cyril se le escapó una sonrisa y lo pinchó un poco más. «¿En serio? ¿Y hacer todo lo posible para sentarte a su lado también está incluido en ese supuesto deber?». Cedric, sin inmutarse, solo lo miró de reojo, con su mirada penetrante y un destello en sus ojos, mientras le aseguraba: «No estoy mintiendo». Aunque la preocupación principal seguía siendo que Cristina, si se reencontraba con su familia, pudiera revelar dónde ocultó el grimorio desaparecido, ella, sentada en una imponente silla, solo pensaba en Rufus. Con una expresión de genuina preocupación, deseaba que su hermanastro estuviera bien, sin saber que Cedric la observaba con una mirada intensa y penetrante, sin perder ningún detalle. De repente, Cristina se dio cuenta de que Cedric estaba incómodo. Le preguntó si estaba molesto porque Rufus había irrumpido en la mansión, pero él, con un atisbo de duda interna, le aseguró que no. Después de un momento de reflexión, mientras ella le recordaba que visitar a un hermano era normal, Cedric suavizó su postura. Le dijo que su hermanastro era bienvenido, siempre y cuando avisara antes para poder recibirlo adecuadamente. Cristina se iluminó con una sonrisa radiante, agradecida por su flexibilidad, y Cedric, sorprendido por su propia reacción, sintió cómo el rubor le subía a las mejillas. Los dos se quedaron mirando, visiblemente confundidos por la situación. La tensión se rompió cuando Cyril apareció con una sonrisa. Le dijo a Cristina que Rufus estaba por luchar y la invitó a acercarse para ver mejor, inclinándose sobre el balcón del palco. Abajo, en la arena, Rufus se preparaba para su duelo, luciendo serio. Pero la calma no duró mucho. Cyril, con su habitual excentricidad, gritó a todo pulmón hacia la arena, desafiando a Rufus a no perder antes de que pudieran enfrentarse. Cristina lo miró con incredulidad, mientras Cyril, divertido, se tapaba los oídos como si no la escuchara. Ella le preguntó por qué no bajaba a pelear ahora, y él, con una sonrisa triunfal, le explicó que era el campeón del año pasado y solo participaría en las finales. Cristina no podía creer lo que oía, mientras Cyril mantenía su sonrisa confiada, dejándola a ella completamente exasperada.
Cyril, con esa sonrisa confiada que ya conoces, le recordó a Cristina que él era el campeón, pero eso no fue todo. También le reveló que Rufus, su hermanastro, era uno de los contendientes más fuertes del lado de los genios este año. Cristina no podía evitar asombrarse. Mientras una ola de orgullo la invadía y estaba a punto de elogiar a Rufus, él la fulminó con la mirada, cortando en seco cualquier intento de celebración. Cyril, por su parte, solo observaba, sintiendo que la situación se ponía cada vez más interesante, y comentaba que estaba ansioso por ver cuánto había crecido Rufus en el último año. En el ring, Rufus se enfrentó a un oponente musculoso que lo subestimaba por su apariencia. Pero Rufus, con su habitual frialdad, le soltó que para un mago, desarrollar tanto músculo era una completa pérdida de tiempo. El grandulón, claramente molesto, lanzó un golpe feroz cargado de energía de fuego. Sin embargo, Rufus, con una velocidad impresionante, invocó unas lianas que emergieron del suelo y enredaron al atacante, dejándolo completamente inmovilizado. ¿Ves? Ahora no puedes depender de esos músculos, se burló Rufus, y antes de que el tipo pudiera reaccionar, lo lanzó fuera del ring con una fuerza contundente. El árbitro no tardó en declarar a Rufus como el ganador, y la multitud explotó en vítores mientras el hermanastro de Cristina alzaba la mirada, sabiendo que pasaba directo a las finales. Desde el palco, Cristina no pudo evitar gritar de alegría: ¡Rufus, lo lograste! Pero su entusiasmo se desvaneció de inmediato cuando él la ignoró por completo, mirándola con una expresión de puro desprecio. Cyril, con su calma habitual, solo añadió que esto apenas comenzaba, insinuando que la verdadera competencia estaba por venir. Y por cierto, Cyril, con una sonrisa que insinuaba algo más que simple competencia, se acercó a Cristina para soltarle una revelación que la dejó boquiabierta. Él sería el próximo en enfrentarse a Rufus en el torneo. Pero eso no fue todo, porque con una sonrisa pícara le preguntó si ella le daría una recompensa si ganaba. Claramente, a Cedric no le gustó nada la idea e intentó disuadir a Cristina de que le hiciera caso. Cyril, sin embargo, hizo caso omiso, y cuando Cristina dudó, él lo interpretó como un sí, provocando la indignación de ella, que le preguntó si estaba bien de los oídos. La situación escaló rápidamente cuando Cedric, visiblemente molesto, lanzó un golpe con su espada hacia Cedric, quien, con una agilidad impresionante y un toque de magia, esquivó el ataque mientras se elevaba en el aire. Cyril, flotando, le recordó a Cristina su promesa y se despidió con un entusiasmo exagerado, dejando a Cristina completamente desconcertada y preguntándose qué demonios significaba esa recompensa de la que hablaba. Mientras la confusión reinaba en el palco, la arena vibraba con aplausos y gritos. Un animador, con voz potente, anunció que era momento de las finales, la culminación de la jornada. La presentación de los finalistas desató la euforia. Primero, Cyril, el mago real, fue ovacionado como un genio que había alcanzado la nobleza por su conocimiento y amor a la magia. Luego llegó el turno de Rufus, presentado como un prodigio de los genios, quien también recibió una explosión de gritos y admiración, especialmente por su hada Mimi. Cristina no pudo evitar sorprenderse por la increíble popularidad de ambos contendientes. Hannah, su doncella, se acercó para recordarle que no se asombrara tanto, porque el que tenían justo detrás, Cedric, también era bastante popular entre las damas. Cedric, sentado con una pila de papeles, mantenía una expresión seria, lo que hizo que Cristina se sonrojara ligeramente mientras reconocía la verdad en las palabras de Hannah. En un gesto juguetón, Hannah le dio un par de golpecitos en el hombro, diciendo que ella también era popular. Cristina, entre risas, bromeó con que Hannah solo quería holgazanear, a lo que la doncella respondió con una sonrisa pícara, dejando entrever que había algo más en su comentario. Pero esa pequeña broma se desvaneció al instante cuando Cristina, con una expresión de incertidumbre, vio a Cyril anunciando que el momento había llegado. Y sí, frente a ellos, en el centro de una arena adornada, Rufus y Cyril estaban listos para enfrentarse. Cristina, apoyada en un barandal, sentía los nervios a flor de piel, y en su mente solo podía rogar: «Rufus, por favor, gana», porque claro, si Cyril ganaba, ella le debía una recompensa. Y el mago real, con esa sonrisa tan suya, no dudó en recordárselo. «¿Me vas a dar una recompensa si gano?». Esa pregunta hizo que a Cristina le corriera un sudor frío por la espalda. ¿Quién sabía lo que Cyril podría pedirle? La incertidumbre era un verdadero tormento.
Mientras tanto, en la arena, Cyril y Rufus se miraban fijamente, la tensión palpable en el aire, a punto de desatar una batalla. ¡Uf! ¡Qué final nos dejó este capítulo! Así como Cyril no para de recordarle a Cristina su recompensa, ustedes no se olviden de la nuestra y denle like a este video. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa quieren ver en la próxima. Nos vemos a la próxima, cracks.